Hola a todos, en este vídeo vamos a seguir con las indeterminaciones del tipo 1 elevado a infinito. En el vídeo anterior estuvimos viendo un caso concreto de un límite que tendía a un punto, límite en un punto. En esa ocasión utilizamos la función f de i como comparación a la hora de introducir ese cambio de variable del que os decía que tampoco nos necesitábamos hacer uso para poder resolver el ejercicio. Pero bueno, si utilizábamos uno, en ese caso fue f de i, el cambio con respecto a la función f de i. Podríamos haber utilizado el cambio de g de z, el hecho de que aquí tengamos un límite cuando x tiende a 0 y aquí un límite cuando z tiende a infinito, perdón, y tiende a 0 y z a infinito, eso no nos va a cambiar las cosas, aunque parezca un poco contradictorio, porque a la hora de hacer el cambio de variable, lo que antes podría ser un límite cuando x tendía a 0, cuando x tendía a 0, podría convertirse luego en un límite tendiendo a infinito al hacer el nuevo cambio de variable si hemos calculado el límite del cambio de variable correctamente. En cualquier caso, por comparación, siempre suele ser más fácil, para no complicarnos la vida mucho más de lo que sería conveniente, que si nosotros tenemos un límite en el infinito, respetemos eso y comparemos con la función en la que tengamos el límite tendiendo a infinito y viceversa. Como digo, no es que sea obligatorio, pero nos obliga a complicarnos muchísimo la vida a hacerlo cambiándolo. Entonces, en este caso, nos vamos a apoyar en g de z para hacer el cambio de variable correspondiente a este límite en el infinito. Empezamos. En primer lugar, como ya sabéis, cuando tenemos que hallar el límite de una función, lo que hacemos es expresar la función y localizar el tipo de indeterminación que tenemos, porque en este vídeo sabemos que nos va a salir, pero en otras circunstancias reales no tenemos por qué saber de antemano si esto va a ser una indeterminación de este tipo o de otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primer lugar, vamos a comprobar cómo se resolvería esto en circunstancias normales. Daos cuenta de que aquí tenemos un montón de polinomios. Y cuando nosotros tenemos que hallar el límite en el infinito de un montón de polinomios, lo que hacíamos siempre era darnos cuenta de que cuando tenemos polinomios, el monomio de mayor grado va a tener una tendencia muy dominante sobre los demás cuando hay límite en el infinito, que es nuestro caso. Entonces, en nuestro caso, este límite, para comprobar sencillamente que es una indeterminación, ¿de acuerdo? Que si tuviéramos límite en un punto, pues lo resolveríamos sustituyendo x por el valor del punto ese al que nos estamos acercando. Y ya está, comprobaríamos que es una indeterminación por ese camino, el que fuera. En este caso, siendo infinito, entonces llegamos a la conclusión de que esto será el límite para x tendiendo a menos infinito de este polinomio. Nos quedamos con su monomio predominante, que es 5x. Del denominador igual con 5x. Y en el exponente nos quedamos con 10x. Entonces, en este caso, al sustituir, al hacer tender x a infinito, este 5x se nos va a ir con 5x, evidentemente, y al tender x a infinito esto va a ser 1, pero aquí tenemos infinito. Por tanto, aquí tenemos una indeterminación del tipo 1 elevado a infinito. Sí que es cierto que si x tiende a menos infinito, como en nuestro caso, esto va a ser algo positivo por algo negativo, negativo. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a exponer el tipo de indeterminación con nomenclatura, el signo no nos importa, de hecho no se suele poner. Lo que nos importa es cómo se llama el tipo de indeterminación. Pero bueno, rigurosamente sí que es cierto que de salir un exponente infinito, ese infinito es de signo negativo, lo cual puede ser importante luego. En cualquier caso, ¿cómo resolvemos este tipo de indeterminaciones? Bueno, pues en primer lugar, tenemos que, como hemos dicho que vamos a comparar luego la función g de z, debemos comparar el paréntesis, en primer lugar, con el paréntesis correspondiente a esta función g de z. Y como vemos, esta función y esta función a priori no se parecen en absoluto. Y aquí nos encontramos con un problema que no nos hemos encontrado muchas veces hasta ahora. Y es que tenemos que intentar que algo que no se parece a 1 más 1 partido por z se parezca un poquito. Y lo tenemos que conseguir de forma un poco artificiosa. Esto es una técnica que en realidad sirve para muchos contextos y no solamente para los límites. Pero bueno, en este caso tiene una gran utilidad, como vamos a ver. ¿Cómo podríamos nosotros conseguir, en primer lugar, que 5x menos 4 partido de 5x más 2 se parezca a algo que sea de la forma 1 más 1 partido por z? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a coger 5x menos 4, esto lo hacemos en sucio, partido de 5x más 2,
y vamos a ver qué tenemos que conseguir. En primer lugar, para que haya un 1. Para que haya un 1 en una fracción, tiene que pasar que lo de arriba y lo de abajo sean iguales. Sin embargo, aquí no tenemos estas dos cosas iguales. Arriba tenemos 5x menos 4, mientras que abajo tenemos 5x más 2. Para que sean iguales arriba deberíamos tener 5x más 2 también, o viceversa, pero al contrario no nos conviene. Ahora veremos por qué. Entonces nosotros desearíamos que arriba en vez de poner menos 4 pusiera más 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues nosotros lo vamos a meter por la cara. Vamos a meter más 2. Pero si hemos sumado más 2 por la cara, para que de verdad esto sea igual tenemos que restar 2. O sea que en realidad no lo estamos haciendo por la cara. Estamos haciendo algo raro, pero no es por la cara, ¿de acuerdo? Y nos queda todavía el menos 4. Todo esto partido por 5x más 2. Como veis, estas dos cosas sí son iguales, porque 2 menos 2 son 0. Se cancelarían y llegaríamos a 5x menos 4, que era lo que teníamos al principio. Sin embargo, ahora tenemos este factor 5x más 2 que tenemos también en el denominador. ¿Y por qué queremos esto? Pues lo vamos a ver enseguida. Nosotros esto lo podemos agrupar como 5x más 2, que es lo que tenemos abajo, y lo demás lo agrupamos, porque lo demás ya no nos interesa. Lo demás es menos 6. Todo esto partido por 5x más 2. Bien, ahora ya tenemos lo que estábamos buscando, que en el numerador aparezca un factor que sea igual al del denominador. ¿Qué conseguimos con esto? Pues esto ahora lo podemos convertir en dos fracciones sumándose entre sí. 5x más 2 partido de 5x más 2 menos 6 partido de 5x más 2. Y como vemos, la primera fracción se nos va a hacer 1, porque es algo entre sí mismo, y nos queda 1 menos 6 partido de 5x más 2. Bueno, pues eso es lo que vamos a escribir nosotros en el siguiente paso. Nosotros, partiendo de esto que tenemos aquí, vamos a llegar a que esto es el límite para x tendiendo a menos infinito de, y en lugar de poner esto de aquí, como esto es igual a esto, vamos a poner esto, que se parece un poquito más a la expresión que nosotros estamos buscando del tipo 1 más algo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya lo tenemos. En este punto, bueno, esto se supone que lo hemos hecho en sucio, así que lo voy a borrar. En este punto nos hemos acercado un poquito más a la expresión. Sin embargo, aquí tenemos 1 más y aquí tenemos 1 menos. Eso es un problema que tenemos que tratar de solucionar ahora mismo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues muy fácil. Recordad que cuando tenemos un menos delante de una fracción, ese menos puede pasar tanto al numerador como al denominador. Y lo que vamos a hacer es precisamente eso. Lo pasáis con el numerador o con el denominador, con el que más os convenga o con el que tengáis preferencia. En este caso, por simplicidad, yo lo voy a pasar con el 6, ¿de acuerdo? Pero se podría pasar al denominador también, no pasa nada. Entonces, esto va a ser el límite para x tendiendo a menos infinito de 1 más menos 6 partido de 5x más 2. Todo esto elevado a 10x más 3. Ya lo tenemos. Ahora ya esto tiene la forma de 1 más que tenemos en esta función, 1 más. Sin embargo, aquí necesitamos que aparezca 1 partido por z. Y aquí no tenemos 1 partido por algo. Pero aquí ya no nos da igual. ¿Nos podemos seguir complicando la vida o no? Como queráis. Podríamos decir sencillamente que todo esto de aquí sea igual a 1 partido por z y de ahí comprobar cuál es nuestro cambio de variable. O si lo preferís, si os queréis seguir complicando la vida, pues podríamos pasar este menos 6 al denominador del denominador y expresar esta fracción de aquí como 1 partido de 5x más 2 a su vez partido de menos 6. Como digo, es innecesario. En este punto nosotros ya podemos introducir el cambio de variable de un modo muy sencillo, y es decir, nosotros lo que vamos a decir aquí es, bueno, pues nosotros queremos que menos 6 partido de 5x más 2 sea igual a 1 partido por z. Es más, esto lo podríamos haber hecho antes. Cuando nosotros teníamos este menos aquí, que no nos coincidía con lo que queríamos, podríamos haber dicho que más 1 partido por z fuera igual a menos 6 partido de 5x más 2, hubiésemos llegado aquí. La única diferencia es que este menos está bien delante, ¿de acuerdo? Todo esto, evidentemente, es equivalente. Bueno, ¿cómo seguimos? Aquí tenemos que despejar z, ese es nuestro objetivo.
¿de acuerdo? Entonces, perdón, aquí tenemos que despejar las dos cosas, por si acaso. Entonces, z, evidentemente, va a ser 5x más 2 partido por menos 6. Lo que he hecho ha sido pasar la z multiplicando, el menos 6 dividiendo y 5x más 2 que está dividiendo al otro lado multiplicando, ¿vale? Y también necesitamos saber cuánto vale x. Aquí tenemos ya z en función de x, ahora necesitamos hallarlo al revés. X en función de z. Si quisiéramos hacer eso, nos pasamos el menos 6 al otro lado multiplicando, tenemos menos 6z igual a 5x más 2 y luego tenemos 5x es igual a menos 6z menos 2. Por tanto, x es igual a menos 6z menos 2, todo partido por 5. ¿De acuerdo? Estas son las dos claves del cambio de variable. Ahora bien, si z es igual a esto y hacemos el límite cuando x tiende a menos infinito, este es nuestro límite, ahora si x tiende a menos infinito, daos cuenta de lo que nos pasa aquí. ¿A qué va a tender z? Pues el límite cuando x tiende a menos infinito de z va a ser igual a, aquí tenemos un polinomio cuya dominancia viene regida por 5x, el más 2 no nos importa, partido por algo que es negativo. Por tanto, aquí tenemos algo que tiende a menos infinito más 2 que es menos infinito, y menos infinito entre menos 6, menos entre menos más, y infinito entre 6, infinito. Le va a ganar siempre. Entonces, nuestro nuevo límite va a ser para z tendiendo a más infinito. Por tanto, nosotros aquí, tras este cambio de variable, ponemos que esto es el límite para z tendiendo a más infinito, a ver si lo pongo bien, de 1 más, vimos que esto era 1 partido por z, por este cambio de variable de aquí, 1 partido por z, elevado a 10 por todo esto de aquí, que es x, más 3. Bueno, pues ponemos eso. 10 por menos 6z menos 2 partido por 5 y más 3. ¿De acuerdo? Como a partir de aquí todo se va a volver bastante engorroso, lo que vamos a hacer es que en este punto voy a borrar esta parte de aquí. Así que si todavía tenéis que tomar apuntes, pausad el vídeo que lo borro. Entonces, cuando ya tenemos este cambio de variable ya hecho para todas las x por todas las z, entonces este cambio de variable tiene que aparecer, tiene que haber constancia de él cuando estemos resolviendo el ejercicio, pero en este momento, como tenemos una pizarra un poco limitada de espacio, pues necesitamos borrarlo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser limpiar esta expresión para saber qué es lo que nos va a salir. De nuevo, en sucio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ese desarrollo de aquí. Porque escribir 1000 veces el límite solamente para resolver un cálculo intermedio no es necesario, ¿vale? Que si queréis lo podéis hacer. Yo voy a hacer aparte, en sucio, 10 por menos 6z menos 2 entre 5 más 3. Evidentemente, aquí como tenemos un producto de un número por una fracción, esto se multiplica en línea y nos va a quedar 10 entre 5 al final. Bueno, esto podéis tardar más o podéis tardar menos en realizarlo, pero al fin y al cabo 10 entre 5 va a salir 2, por tanto esto va a ser 2 por menos 6z menos 12z, y 2 por menos 2 menos 4. Con este más 3 de fuera, 2 por menos 2 menos 4 más 3. Vale. Entonces esto va a ser menos 12z menos 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el siguiente paso nosotros llegamos a que esto es el límite para... Uy, perdón, que me voy donde no es. Estoy aquí. El límite para z tendiendo a más infinito de 1 más 1 partido por z elevado a, y esto de aquí, el exponente, hemos visto que al final es menos 12z menos 1. Para no complicarnos más la vida, lo ponemos ya del tirón. Esto como es en sucio, pues ya me lo quito de en medio y seguimos. En este punto, si os fijáis, este factor 1 más 1 partido por z lo tenemos desde hace un paso ya, desde el paso anterior,
pero el exponente sigue sin ser lo que nosotros queremos. Nosotros querríamos que aquí hubiese sencillamente z, y sin embargo aparece menos 12z menos 1. ¿Cuál es el procedimiento habitual que se suele utilizar para resolver este problema? Y que de hecho es el que utilizamos al fin y al cabo también cuando no estamos haciendo cambios de variable, cuando hacemos estos cambios de una sola vez. Pues es el siguiente. Si nosotros queremos que aquí aparezca una z, lo que hacemos es que elevamos, digamos, de forma artificial a z. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si nosotros tenemos el límite para z tendiendo a más infinito de 1 más 1 partido por z elevado a algo que no es z, nosotros, como queremos z, elevamos, digamos que por la cara, a z. Pero claro, aquí está la trampa. Nosotros elevamos a z y después, a su vez, volvemos a elevar a 1 partido por z. Recordad que cuando tenemos potencia de una potencia, los exponentes se multiplican, y si aquí tenemos potencia de una potencia y estos exponentes se multiplicaran, z por 1 partido por z nos da 1. Y si nosotros tenemos algo elevado a 1 se queda igual. Entonces realmente al meter esto por la cara, compensamos con esto de aquí. Y ya sigue siendo perfectamente cierto. Que no se nos olvide que todo esto, a su vez, está elevado a menos 12z menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, en este punto, nosotros tenemos que recordar que nuestro objetivo era que en algún lugar nos apareciera la expresión de g de z. Y ya lo tenemos. 1 más 1 partido por z elevado a z. Nosotros sabemos que cuando tomamos el límite de z tendiendo a más o menos infinito, en este caso, más infinito, de esa expresión de g de z, el resultado es e. Por tanto, nosotros aquí, dentro del corchete, lo que tenemos en realidad es e. Y todo esto de aquí pues va a ser, por tanto, igual a e elevado al límite cuando z tiende a más infinito de 1 partido por z por menos 12z menos 1. ¿Por qué? Pues por lo mismo. Si me perdonáis, voy a borrar esto y voy a explicar un paso. Voy a explicar un paso intermedio, porque así nos vamos a enterar mejor. Como decíamos, aquí está ya la g de z, ¿de acuerdo? Es más, si queréis, podéis decir que esto es el límite para z tendiendo a más infinito de g de z. Ojo, esto se puede hacer solo si hemos definido g de z, ¿de acuerdo? Tenemos g de z elevado a 1 partido por z y a su vez elevado a menos 12z menos 1. Y recordad que la misma propiedad que hemos utilizado aquí la vamos a utilizar ahora, pero para ir en dirección contraria. La potencia de una potencia hace que los exponentes se multipliquen entre sí. Por tanto, esto es en realidad el límite. Cuando z tiende a más infinito de g de z elevado a la multiplicación de una fracción por un término, es como si el término estuviera dividido por 1, multiplicamos en línea, y entonces esto va a ser menos 12z menos 1 partido por z. Como ya sabemos que el límite cuando z tiende a más infinito de g de z es e, entonces esto va a ser e elevado al límite cuando z tiende a más infinito de menos 12z menos 1 partido por z. Y en este momento nosotros tenemos que resolver un límite muy sencillo del tipo infinito entre infinito, en el caso de la división de dos polinomios, que sabemos resolver ya. Cuando nosotros teníamos este caso, lo de siempre. Nos quedamos con el monomio principal de cada polinomio. En este caso, en el numerador, ignoramos el menos 1 y nos quedamos con menos 12. En el denominador solamente hay un monomio, entonces nos quedamos con él. Así que en este caso esto será igual al límite cuando z tiende a más infinito de... Esto va a ser, como decía, e elevado al límite de z tendiendo a más infinito de... Este paso que voy a hacer ahora mismo también, si tenemos buena práctica, sería innecesario, menos 12z entre z. Y en este caso, como los dos polinomios, digo menos 12z y me olvido del factor menos 1 porque no aporta nada, por ser de un grado inferior y está tomando límites en el infinito. En este caso, entonces, como tenemos dos polinomios del mismo grado, al fin y al cabo, esas partes literales se van a cancelar entre sí,
Y entonces ya tenemos el límite para z tendiendo a infinito de algo que ya no depende de z. Nos da igual si aquí esto tiende a más infinito o a menos infinito, no depende de z. Entonces esto va a ser e elevado a, en este caso, menos 12, que es 1 partido por e elevado a 12 en positivo. Bueno, en los dos casos que hemos visto ha dado la casualidad de que el resultado pues, nos ha salido un e elevado a algo negativo. No tiene por qué ser así siempre, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que he utilizado dos ejemplos que son muy visuales a la hora de aplicar muchas herramientas para poder resolver el límite. Me compensaba más enseñaros todas las herramientas que enseñaros variedad en el resultado. En otras ocasiones el resultado va a salir del tipo e elevado a algo en positivo. Y en otras ocasiones quizá os sale e elevado a infinito, que es infinito, o e elevado a menos infinito, que sale el 1 partido de e elevado a infinito, que es 1 partido por 0, perdón, 1 partido por infinito, que es 0. ¿De acuerdo? Entonces, repito, puede ser que nos salga e elevado a algo positivo o algo negativo. Y siendo esos algos números reales, sin más. Y en otras ocasiones puede ser que nos salga e elevado a más infinito, que es más infinito, por ser una función exponencial de base superior a 1, o e elevado a menos infinito, que se traduciría, lo hago aquí, aparte por si acaso es de interés, e elevado a menos infinito, que sería lo mismo que 1 partido de e elevado a más infinito, y esto evidentemente, por lo mismo que hemos dicho antes, tiende a más infinito, por tanto esto sería 1 partido por más infinito, y 1 entre infinito, 0, ¿vale? Lo que os quiero decir con esto es que hay en realidad una mayor variedad de resultados de las que nosotros hemos visto en estos dos vídeos hasta ahora. Y os podéis encontrar con estos distintos casos que acabo de mencionar. Para repasar, entonces, en este caso hemos llegado a la conclusión de que si nuestro límite es en el infinito, nos conviene más utilizar como comparación la función g de z, porque tiene su límite en el infinito. Y viceversa, cuando tengamos el caso del límite en un punto, en el que utilizaríamos la función f. En la inmensa mayoría de ocasiones, yo diría que por experiencia personal, lo que nos vamos a encontrar más a menudo es el caso del límite en el infinito, pero mucho ojo porque también nos podemos encontrar perfectamente el límite de la función en un punto llegando a la indeterminación 1 elevado a infinito. Ese es el caso en el que hemos utilizado la función f de i, ¿vale? El cambio de variable es recomendable, pero no imprescindible. De hecho, cuando se tiene mucha práctica en muchas ocasiones se utiliza sin el cambio de variable. Y en cualquier caso, esta técnica de elevar al exponente que nos interesa y a su vez elevarlo al exponente inverso del que nos interesa para compensar y que el exponente como resultado del producto salga 1, es muy común en este tipo de indeterminaciones. Extraordinariamente común. Yo diría que en el 99% de las ocasiones aparece. Sin embargo, si nosotros teníamos otro exponente original, ese exponente lo extraemos hacia el exterior del todo. Nuestro objetivo es que en el interior, en el núcleo de la función nueva, aparezca esa función cuyo límite es e. Y una vez tenemos ese límite e conocido, pues nada, como esto es potencia de una potencia, aquí tenemos potencia de una potencia, se acabarán multiplicando entre sí y ya aplicamos el límite a ese exponente nuevo.